Las campanas de la Catedral de San Sebastián resonaban con un lamento grave que se extendía por las calles empedradas de Oscura, una ciudad colonial incrustada entre montañas brumosas que parecían contener el aliento mientras se desarrollaba el espectáculo macabro. El cielo, teñido de un gris plomizo, amenazaba con descargar su furia sobre los espectadores que se aglomeraban en la plaza principal, ávidos de presenciar el castigo ejemplar que el rey Augusto III había decretado para la joven que osó desafiarlo. Catalina Montecruz avanzaba con pasos firmes a pesar de las cadenas que aprisionaban sus tobillos. Su vestido blanco de lino, símbolo de pureza que ahora se manchaba con el polvo del camino, contrastaba con su cabellera negra como ala de cuervo que caía en cascada sobre sus hombros. La multitud murmuraba a su paso. Algunos la miraban con compasión disimulada, otros con el desprecio reservado para los traidores, pero nadie se atrevía a alzar la voz en su defensa, nadie excepto ella misma. «¡No me arrepiento!», gritó Catalina con voz clara que cortó el aire como un cuchillo. «La sangre de mis hermanos y hermanas no será derramada en vano». Un guardia real la golpeó con el dorso de la mano, haciéndola trastabillar. El sabor metálico de la sangre inundó su boca, pero se negó a bajar la mirada. A sus 23 años, Catalina había aprendido que mostrar debilidad equivalía a rendirse, y ella había jurado sobre la tumba de su padre que jamás se doblegaría ante la tiranía. En el centro de la plaza, una fosa rectangular de 2 metros de profundidad aguardaba. A su lado, un ataúd de madera de pino sin adornar. El capitán Rodrigo Mendoza, encargado de la ejecución, la tomó del brazo con fuerza innecesaria y la condujo hasta el borde de la excavación. Su aliento, cargado de aguardiente, le provocó náuseas cuando se acercó para susurrarle al oído: «Podrías haber sido la favorita del rey, pero preferiste el destino de las ratas. Ahora pagarás con una eternidad de oscuridad». Catalina escupió la sangre acumulada en su boca, manchando la impecable casaca militar del capitán. «Prefiero la eternidad en tinieblas que un instante en la cama de ese monstruo», respondió con desdén. El sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el horizonte de tonos sangrientos, mientras los sacerdotes recitaban oraciones por el alma condenada de la joven. El obispo, un anciano de rostro cetrino y ojos hundidos, se acercó a Catalina con un crucifijo de plata. «Arrepiéntete, hija, y quizás el Todopoderoso tenga misericordia de tu alma rebelde», le dijo con voz temblorosa. «¿Acaso Dios aprueba que se masacre a campesinos inocentes para construir un palacio de verano? Bendice su santidad la sangre que mancha las manos del rey», replicó ella, sin apartar sus ojos color ámbar de los del religioso. El obispo retrocedió como si hubiera sido abofeteado y se persignó repetidamente. Un murmullo de horror recorrió la multitud. No bastaba con que Catalina hubiera encabezado la rebelión campesina contra los nuevos impuestos del rey. Ahora también blasfemaba ante los representantes de Dios. Desde la ventana de su carruaje real, Augusto III observaba el procedimiento con expresión impasible. A sus 45 años, el monarca conservaba un atractivo severo que inspiraba tanto admiración como terror. Su cabello castaño, veteado de plata, enmarcaba un rostro de ángulos precisos y labios finos, perpetuamente contraídos en un gesto de desdén. Sus ojos, de un azul tan claro que parecían casi transparentes, no revelaban emoción alguna, mientras contemplaba el castigo de quien se había convertido en el símbolo de la resistencia. «Procedamos», ordenó el rey con un ademán displicente. «Que sea enterrada viva como dispone la ley para los traidores. Que su último aliento sea una plegaria por mi clemencia que nunca llegará». Los guardias obligaron a Catalina a recostarse en el ataúd. Uno de ellos, un muchacho no mayor que ella, evitaba mirarla directamente mientras aseguraba sus muñecas con correas de cuero a los costados del féretro.
Catalina percibió el temblor en sus manos. «¿Cómo te llamas?», le preguntó en voz baja. «Miguel, señorita», respondió él, sorprendido por la pregunta. «Miguel, algún día contarás a tus hijos que fuiste testigo del día en que la verdad fue enterrada, pero no murió», dijo ella con una sonrisa triste. «Recuerda mis palabras. La noche más oscura precede siempre al amanecer». El joven guardia se alejó visiblemente perturbado, mientras los demás colocaban la tapa sobre el ataúd, dejando a Catalina en una oscuridad apenas mitigada por las rendijas entre las tablas de madera. El sonido de los martillos clavando el féretro resonó como un eco funesto en sus oídos. Sintió cómo descendía el ataúd a la fosa. Escuchó el primer puñado de tierra caer sobre la madera con un ruido sordo. Luego otro y otro más. El peso comenzaba a acumularse y con él la realidad de su situación se asentó en su conciencia. Iba a morir lentamente, consumiendo el escaso oxígeno, atrapada en una caja bajo metros de tierra. Mientras tanto, en las sombras de la catedral, una figura observaba el macabro espectáculo con interés creciente. Envuelto en un manto negro que se confundía con las tinieblas, Damián Valerio había presenciado ejecuciones durante sus 400 años de existencia, pero pocas veces había sentido tal fascinación por la condenada. Damián no era un hombre como los demás. Su piel, de una palidez sobrenatural, contrastaba con sus ojos de un dorado intenso que parecían arder con luz propia en la oscuridad. Su presencia en oscura no era casual. Como vampiro alfa del clan de la Luna Sangrienta, buscaba un lugar estratégico donde estableciera su aquelarre tras siglos de persecución en Europa. La ciudad colonial, con su arquitectura laberíntica y sus noches interminables durante los meses de invierno, ofrecía el refugio perfecto. Pero ahora, esta humana con espíritu indomable había captado su atención de un modo que no experimentaba desde hacía décadas. «La enterrarán viva», comentó Lucía, su segunda al mando, materializándose junto a él como una exhalación de la noche. «¿Por qué nos detenemos a observar la crueldad de los mortales? Tenemos asuntos más urgentes que atender, Damián». Él alzó una mano, pidiendo silencio, sin apartar la mirada de Catalina, quien ahora yacía bajo casi 1 metro de tierra. «¿Escuchas eso?», preguntó en un susurro. Lucía agudizó sus sentidos sobrenaturales. A diferencia de los humanos presentes, ambos vampiros podían percibir el latido firme y constante del corazón de Catalina, así como su respiración controlada. No había pánico en ella, solo una determinación férrea. «¿Está cantando?», preguntó Lucía, incrédula. En efecto, desde las profundidades de la tierra emergía una melodía queda pero clara. Catalina entonaba una antigua canción de cuna que su madre le había enseñado. No era un lamento ni una súplica, sino un acto de desafío final. «Esta mujer no teme a la muerte», murmuró Damián, con una mezcla de admiración y curiosidad. Debería estar gritando, suplicando por aire, arañando la madera hasta desgarrarse las uñas. Pero en lugar de eso, canta. «¿Y eso qué importa? Los humanos mueren todos los días», replicó Lucía con desdén. «Algunos con más dignidad que otros, pero todos terminan igual». Damián no respondió de inmediato. Su mirada se dirigió hacia el carruaje real, donde el monarca observaba con satisfacción cómo sus órdenes eran cumplidas. Percibió el placer malsano que emanaba del rey ante el sufrimiento ajeno, un tipo de crueldad que él mismo había conocido en siglos anteriores, cuando aún era un depredador sin conciencia. «¿Sabes por qué la condenaron?», preguntó finalmente. «Algo escuché en las tabernas», contestó Lucía. «Lideró una revuelta cuando el rey ordenó demoler 3 aldeas enteras para expandir sus cotos de caza. Dicen que ella sola se enfrentó a la Guardia Real armada únicamente con una horquilla de labranza, dando tiempo a que mujeres y niños escaparan».
Damián sonrió, revelando momentáneamente sus colmillos. Valentía y compasión, una combinación poco común en estos tiempos oscuros. La ceremonia de ejecución concluía. Los espectadores comenzaban a dispersarse, algunos con expresiones sombrías, otros comentando lo acontecido con la excitación morbosa de quienes han presenciado algo prohibido. El rey Augusto III ordenó a su cochero emprender el regreso al palacio, satisfecho con el ejemplo establecido. Damián esperó pacientemente. La noche había caído por completo sobre Oscura, y las antorchas que iluminaban la plaza proyectaban sombras danzantes sobre la tierra recién removida. Los guardias montaron vigilancia alrededor de la tumba improvisada. Era costumbre mantener custodia por 24 horas para asegurar que nadie intentara exhumar el cuerpo antes de tiempo, prolongando así el sufrimiento del condenado. «¿Qué planeas hacer?», inquirió Lucía, observando la mirada decidida de su líder. «Hace siglos que no encuentro un espíritu como el suyo», respondió Damián, sus ojos fijos en la tumba. «Si sobrevive lo suficiente, podría ser valiosa para nuestros planes. ¿Pretendes convertirla?». La voz de Lucía denotaba incredulidad. «Sabes bien que los transformados por rebeldía rara vez aceptan nuestra condición. Se vuelven inestables, peligrosos. No he dicho nada sobre convertirla», aclaró Damián. «Al menos no todavía. Primero, veamos si su valentía es tan auténtica como parece o simple bravuconería ante la muerte». En las horas siguientes, mientras la ciudad dormía, Damián observó cómo los latidos de Catalina se hacían más débiles y su respiración más superficial. El oxígeno en el féretro se agotaba inexorablemente. Sin embargo, ella no había proferido ni un solo grito, ni golpeado frenéticamente las paredes de su prisión. Solo su canto había cesado, reemplazado por un murmullo que Damián, con su oído sobrenatural, reconoció como una lista de nombres. «Martín, Elena, Joaquín, Carmen», recitaba ella, cada vez más despacio. «No los olvidaré. Juro que no serán olvidados». Eran los nombres de los campesinos masacrados por orden del rey, comprendió Damián. Incluso al borde de la asfixia, la mujer honraba la memoria de aquellos por quienes había luchado. Cuando los guardias se distrajeron momentáneamente con una ronda de aguardiente para combatir el frío nocturno, Damián actuó. Su cuerpo se disolvió en una bruma oscura que se deslizó entre las partículas de tierra hasta alcanzar el ataúd. Con fuerza sobrehumana, atravesó la madera sin hacer ruido, materializándose parcialmente en el espacio reducido donde Catalina agonizaba. La joven, con los labios azulados por la falta de oxígeno y la piel cubierta por una fina capa de sudor frío, abrió los ojos al sentir la presencia. En la absoluta oscuridad solo pudo distinguir un par de orbes dorados que flotaban frente a ella como luciérnagas sobrenaturales. «¿Has venido a llevarme, ángel de la muerte?», susurró con voz quebrada. «¿O eres el demonio que reclama mi alma rebelde?». «Ni lo uno ni lo otro», respondió Damián con voz sedosa. «He venido porque tu valentía ha despertado mi curiosidad, Catalina Montecruz». Un atisbo de sorpresa cruzó el rostro exhausto de la joven. «¿Cómo conoces mi nombre?». «Conozco muchas cosas», repuso él. «Sé que preferiste la muerte a doblegarte. Sé que protegiste a los débiles a costa de tu propia vida. Y sé que ahora recitas los nombres de los caídos para mantenerlos vivos en la memoria». Catalina intentó enfocar la mirada en aquellos ojos dorados, pero el esfuerzo resultaba excesivo para su cuerpo privado de oxígeno. «¿Quién eres?», logró articular. «Alguien que puede ofrecerte una segunda oportunidad», respondió Damián. «Pero antes debo saber, si te liberara de esta tumba, ¿qué harías con tu vida rescatada?». Un destello de fuego pareció reanimar momentáneamente a Catalina. «Justicia», declaró con la poca fuerza que le quedaba. «Completaría lo que empecé. El rey debe pagar por cada vida inocente que ha tomado». Damián sonrió en la oscuridad.
¿Y si te dijera que puedo ayudarte a conseguirla? ¿Estarías dispuesta a adentrarte en un mundo de sombras a cambio de tu venganza? Catalina estaba al borde de la inconsciencia. Su corazón latía erráticamente y sus pulmones ardían por la falta de aire. Aún así, sus siguientes palabras emergieron con claridad cristalina. Las sombras no me asustan. Ya estoy familiarizada con la oscuridad. Si puedo hacer justicia, aceptaré cualquier precio. Fue lo último que dijo antes de que sus párpados se cerraran, vencidos por el agotamiento. Su corazón dio un último latido débil y luego se detuvo. Damián actuó con rapidez. Desgarró las correas que sujetaban sus muñecas y, envolviendo el cuerpo inerte de Catalina en su manto, atravesó la madera y la tierra que los separaban de la superficie. Emergió en la noche como una columna de niebla negra que se solidificó junto a la tumba, sosteniendo el cuerpo aparentemente sin vida de la joven. Los guardias, adormecidos por el alcohol, no advirtieron su presencia hasta que fue demasiado tarde. Con un movimiento fugaz, Damián quebró sus cuellos sin derramar una gota de sangre, no por misericordia, sino por discreción. ¿Está muerta?, preguntó Lucía, materializándose junto a él. Damián apoyó una mano pálida sobre el pecho de Catalina. Casi. Su corazón se ha detenido, pero aún queda una chispa de vida en ella. Suficiente para lo que tengo en mente. ¿Y qué es exactamente lo que tienes en mente, Damián?, insistió Lucía con un dejo de celos en la voz. El vampiro alfa contempló el rostro de Catalina, sereno, a pesar de la proximidad de la muerte, y tomó una decisión que alteraría el destino de Oscura y de la dinastía del rey Augusto III. «Voy a devolverle la vida», declaró con determinación, «y luego voy a enseñarle a reclamar la justicia que tanto anhela. Este reino necesita un cambio, y ella será el catalizador perfecto». Mientras las campanas de San Sebastián anunciaban la medianoche, Damián se perdió en las sombras con Catalina en brazos, dejando tras de sí una tumba vacía y el preludio de una venganza que sacudiría los cimientos del poder establecido. La joven que había sido enterrada viva por desafiar al rey ahora tenía una segunda oportunidad, gracias al vampiro alfa que había reconocido en ella algo que creía extinto en el mundo de los mortales: auténtica valentía. Lo que ninguno de ellos sabía es que en las entrañas del Palacio Real, el monarca se retorcía en su lecho, acosado por visiones proféticas en las que una mujer de ojos dorados como los de un lobo se cernía sobre él con la promesa de un ajuste de cuentas que trascendería la vida y la muerte. Catalina abrió los ojos en la penumbra de una habitación desconocida. El aire frío acariciaba su piel como un amante cauteloso, recordándole que, contra todo pronóstico, seguía respirando. Intentó incorporarse, pero una debilidad abrumadora la mantuvo clavada al lecho de sábanas de seda negra. Los recuerdos acudieron en oleadas: la plaza, el ataúd, la tierra cayendo sobre ella y finalmente aquellos ojos dorados en la oscuridad. «Has dormido 3 días enteros», dijo una voz profunda desde las sombras. La joven entornó los ojos, distinguiendo la silueta elegante de un hombre recortada contra la luz mortecina que se filtraba por una ventana estrecha. Su presencia irradiaba un poder antiguo que erizó la piel de Catalina. «Tú eres quien me sacó de la tumba», murmuró ella, reconociendo aquellos ojos sobrenaturales. «¿Por qué lo hiciste?». Damián se aproximó con movimientos fluidos que desafiaban las leyes naturales del movimiento humano. «Digamos que me intrigó encontrar a alguien dispuesto a morir por sus ideales en una época donde la mayoría vende su alma por unas monedas». Catalina intentó nuevamente incorporarse y esta vez logró sentarse, apoyando la espalda contra la cabecera tallada en madera oscura. El camisón de lino blanco que ahora vestía contrastaba violentamente con la decoración de la habitación, dominada por tonos carmesíes y negros. «¿Dónde estoy? ¿Qué lugar es este?»,
Estás en mi residencia, en las afueras de Oscura, respondió Damián, descorriendo ligeramente una pesada cortina para revelar un paisaje de montañas brumosas. Esta mansión perteneció a la familia Valerio durante generaciones, o eso es lo que creen los lugareños. Algo en su tono provocó un escalofrío en Catalina. Había algo antinatural en aquel hombre, algo que no pertenecía al mundo que ella conocía. ¿Qué eres?, preguntó directamente, sin rastro de temor en su voz. Damián sonrió, revelando momentáneamente un par de colmillos afilados. Creo que ya lo sabes, Catalina. Los cuentos de las ancianas frente al fuego no son solo supersticiones. Algunos monstruos somos muy reales. La joven contuvo el aliento. Las leyendas sobre criaturas nocturnas que se alimentaban de sangre humana habían sido parte de su infancia, pero jamás imaginó que tendría un encuentro con una de ellas. «Un vampiro», pronunció con voz clara. «Me has salvado para alimentarte de mí». Damián soltó una risa seca. «Si quisiera tu sangre, la habría tomado mientras yacías inconsciente. No, Catalina. Te he salvado porque puedes serme útil, y porque creo que ambos tenemos un enemigo común». La mención de un enemigo compartido captó inmediatamente la atención de la joven. «El rey», dijo ella, sintiendo cómo la ira renovaba sus fuerzas. «¿Qué motivos tiene una criatura como tú para oponerse a Augusto III?» Damián se alejó de la ventana y tomó asiento en un sillón cercano a la cama. Su rostro se endureció, revelando una expresión que hablaba de siglos de rencor. Hace 300 años, los antepasados de Augusto lideraron una campaña de exterminio contra los de mi especie. Nos cazaron como bestias, nos decapitaron y quemaron nuestros restos. Mi clan, antes numeroso y poderoso, quedó reducido a cenizas. Sobreviví porque me encontraba en tierras lejanas cuando ocurrió la masacre. Catalina absorbió esta información, recordando vagamente historias sobre una época oscura en la que la Casa Real había purgado el reino de demonios nocturnos. La historia oficial dice que fue una epidemia lo que acabó con esas aldeas del norte, murmuró. La historia la escriben los vencedores, replicó Damián con amargura. Durante siglos he planeado mi venganza, esperando el momento oportuno, y entonces apareciste tú, desafiando abiertamente al rey, ganándote el apoyo de los oprimidos. La mirada de Damián se clavó en ella con intensidad sobrenatural. Vi en ti algo que podría catalizar el cambio que he esperado durante tanto tiempo. Catalina se removió incómoda. A pesar de compartir enemigo, no podía evitar sentir desconfianza hacia aquel ser inmortal cuyos motivos parecían más personales que altruistas. ¿Qué pretendes exactamente de mí? Estoy agradecida por salvarme, pero no seré un peón en tu juego de venganza. Damián se inclinó hacia adelante, sus ojos dorados brillando con intensidad en la penumbra. Te ofrezco un pacto, Catalina Montecruz. Te daré los medios para obtener la justicia que tanto anhelas para tu gente. A cambio, me ayudarás a recuperar lo que me fue arrebatado. Antes de que pudiera responder, la puerta de la habitación se abrió. Lucía entró con paso firme, portando una bandeja con alimentos. Su belleza sobrenatural contrastaba con la frialdad de sus ojos, que escrutaron a Catalina con evidente desdén. «La humana ha despertado», dijo, colocando bruscamente la bandeja sobre una mesa lateral. «Espero que aprecies la ironía de que seres que no necesitan comer deban alimentarte». «Lucía», la reprendió Damián con suavidad, «nuestra invitada merece cortesía». «¿Invitada?», replicó la vampira. «Los humanos no son invitados, son alimento o herramientas. A veces ambas cosas». Catalina sostuvo la mirada desafiante de Lucía. «No recuerdo haber pedido tu hospitalidad y ciertamente no deseo tu aprobación». Un silencio tenso se instaló en la habitación.
Lucía entrecerró los ojos, visiblemente irritada por el atrevimiento de la humana. Damián, por su parte, parecía casi divertido por el intercambio. «Déjanos, Lucía», ordenó finalmente. «Catalina y yo tenemos asuntos importantes que discutir». La vampira se retiró a regañadientes, no sin antes lanzar una última mirada de advertencia a Catalina. Cuando la puerta se cerró, Damián suspiró. «Disculpa a Lucía. Ha sido mi lugarteniente durante 2 siglos y no está acostumbrada a compartir mi atención». «¿Es tu amante?», preguntó Catalina directamente. Damián sonrió ante su franqueza. «Lo fue, en otro tiempo. Ahora es mi más fiel seguidora, aunque su lealtad viene acompañada de cierta posesividad». Catalina asintió, comprendiendo la dinámica. Tomó una manzana de la bandeja y la mordió, saboreando su dulzura con intensidad renovada. La muerte cercana había afilado sus sentidos. «Volvamos a tu propuesta», dijo tras tragar el bocado. «Dices que me darás los medios para obtener justicia. ¿Qué significa exactamente?». Damián se levantó con un movimiento fluido y se dirigió hacia un antiguo arcón de madera labrada. Lo abrió con una pequeña llave que extrajo de su bolsillo y sacó un objeto envuelto en terciopelo rojo. «Esto», dijo desenvolviendo el paquete para revelar un medallón de plata con intrincados grabados, «es el amuleto de Morgana, una reliquia que perteneció a una de las brujas más poderosas que caminaron por estas tierras». Catalina observó el medallón con curiosidad. En su centro brillaba una piedra de color ámbar, idéntico al de sus propios ojos. «¿Qué tiene de especial?». «Permite a quien lo porta comunicarse con los muertos», explicó Damián. «Pero no de la manera que imaginas. No se trata de simples susurros o apariciones fantasmales. El amuleto crea un vínculo que permite al portador canalizar la esencia de los fallecidos, hablar con su voz y, en ciertos casos, manifestar habilidades que poseyeron en vida». Catalina dejó la manzana a medio comer, súbitamente consciente de las implicaciones. «Los campesinos masacrados por orden del rey», «exactamente», confirmó Damián. «Podrías darles voz nuevamente, convertirte en el conducto de su testimonio. Imagina el impacto que tendría en el pueblo ver a una mujer que supuestamente fue enterrada viva regresar y hablar con las voces de aquellos que el rey intentó silenciar para siempre». La idea era tan tentadora como aterradora. Catalina extendió una mano temblorosa hacia el medallón, pero Damián lo apartó suavemente. «Antes de entregártelo, debes comprender sus limitaciones y riesgos. El amuleto se alimenta de tu propia fuerza vital. Cada vez que canalices a un muerto, una parte de tu energía será consumida. Utilizado con imprudencia, podría matarte». «¿Y qué obtienes tú con esto?», preguntó Catalina suspicaz. «¿Por qué entregarme algo tan valioso?». Damián depositó el medallón sobre la cama, a su alcance. «Como te dije, busco venganza contra la dinastía que masacró a los míos. Pero atacar directamente al rey generaría una respuesta inmediata y contundente. En cambio, si el pueblo se levanta contra él, utilizas mi causa para avanzar la tuya», concluyó Catalina. «Una rebelión humana que desestabilice el reino, permitiéndote a ti y a los tuyos recuperar el territorio perdido». «Una alianza mutuamente beneficiosa», corrigió Damián. «Tú obtienes justicia para tus campesinos, yo recupero lo que me pertenece por derecho». Catalina tomó el medallón, sintiendo un hormigueo extraño al contacto con la plata antigua. Parecía vibrar con vida propia, como si reconociera en ella a una portadora digna. «¿Y después qué?», preguntó mirando directamente a los ojos sobrenaturales del vampiro. «Si derrocamos al rey, ¿qué garantía tengo de que tú y los tuyos no os convertiréis en gobernantes igual de crueles?». Damián la estudió con expresión indescifrable. «No busco un trono, Catalina, solo un lugar donde mi gente pueda existir sin ser cazada. En cuanto al futuro del reino humano,
podría quedar en manos de alguien con un verdadero sentido de la justicia. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la mansión. Gritos y el inconfundible sonido de acero contra acero resonaron desde el piso inferior. «¡Mi señor!», la voz de Lucía llegó desde el pasillo. «¡Nos atacan! La Guardia Cardenal ha encontrado nuestro refugio». Damián se movió con velocidad sobrehumana hacia la ventana. Abajo, en los jardines, decenas de hombres con túnicas rojas y armaduras negras avanzaban portando ballestas y espadas de plata. «La Guardia Cardenal», murmuró con desprecio. «Cazadores al servicio de la Iglesia y la corona. Alguien debe haberles informado sobre nuestra presencia». Se volvió hacia Catalina, que ya se había levantado y buscaba algo con que vestirse apropiadamente. «No hay tiempo», dijo Damián, tomándola por el brazo. «Debemos irnos ahora. Si te encuentran aquí, tu segunda oportunidad habrá sido en vano». «¿Y los demás?», preguntó ella, refiriéndose a los otros vampiros que había percibido en la mansión. «Saben cómo defenderse y dónde reunirse si nos separamos». Damián la guió hacia un panel en la pared que, al ser presionado en un punto específico, reveló un pasadizo oculto. «Este túnel te conducirá a las catacumbas bajo la ciudad. Sigue el camino marcado con símbolos como este». Señaló una runa grabada en la piedra. «Te llevará a un refugio seguro. ¿No vienes conmigo?», preguntó Catalina, sorprendida por la idea de separarse. Damián negó con la cabeza. «Debo dirigir la defensa y asegurarme de que los más jóvenes de mi clan escapen. Los cardenales son despiadados, especialmente con los recién convertidos». Un nuevo estruendo, más cercano, indicó que los atacantes habían penetrado al interior de la mansión. «Toma», dijo Damián, colocando el medallón alrededor del cuello de Catalina. «Protégelo con tu vida. Nos reuniremos en el refugio antes del amanecer». Impulsivamente Catalina tomó su mano. «Ten cuidado», murmuró, sorprendida por su propia preocupación hacia aquel ser sobrenatural. Damián sonrió, un gesto que suavizó momentáneamente las duras líneas de su rostro inmortal. «He sobrevivido a peores situaciones durante 400 años, Catalina Montecruz. Una docena de fanáticos no acabará conmigo». Con esas palabras, la empujó suavemente hacia el pasadizo y cerró el panel tras ella, dejándola en una oscuridad casi completa, iluminada solo por el débil resplandor de algunas piedras fosforescentes incrustadas en las paredes del túnel. Catalina avanzó con dificultad, descalza y vestida únicamente con el camisón, sintiendo el frío húmedo de las profundidades penetrar hasta sus huesos. El medallón parecía calentarse contra su pecho, como si intentara compensar la gélida temperatura del pasadizo. Tras lo que pareció una eternidad, el túnel desembocó en una amplia cámara subterránea. Antiguas catacumbas se extendían ante ella, con nichos tallados en las paredes donde descansaban restos humanos de siglos atrás. La luz mortecina que se filtraba por grietas en el techo revelaba inscripciones en latín y símbolos religiosos erosionados por el tiempo. Siguiendo las runas indicadas por Damián, navegó por el laberinto de pasillos, consciente de que cada paso la alejaba más de la superficie. El silencio era casi absoluto, roto únicamente por el ocasional goteo de agua y sus propios pasos descalzos sobre la piedra. De pronto, una sensación extraña la invadió. El medallón contra su pecho emitió un pulso cálido y, sin previo aviso, voces susurrantes comenzaron a llenar su mente. No eran amenazantes, sino suplicantes. Reconoció algunas: campesinos de las aldeas destruidas, hombres y mujeres con los que había compartido el pan y el trabajo. «Estamos contigo, Catalina», parecían decir en un coro espectral. «Nuestro sufrimiento no ha terminado. Necesitamos justicia para descansar». Abrumada, Catalina se detuvo y se apoyó contra una pared.
El medallón brillaba ahora con luz propia, iluminando su rostro con un resplandor ámbar. «No sé cómo ayudaros», murmuró ella. Como respuesta, sintió una presencia más fuerte que las demás. La imagen mental de Martín Solano, el anciano que había sido el primero en caer bajo las espadas de los soldados reales, se formó en su conciencia. «Déjame mostrarte», dijo la voz de Martín. «Déjame entrar». Sin saber exactamente cómo, Catalina asintió mentalmente. Al instante, una corriente de energía recorrió su cuerpo, haciéndola arquearse. Cuando volvió a erguirse, su postura había cambiado. Sus hombros se encorvaron ligeramente y sus manos, antes suaves, parecían ahora curtidas por décadas de trabajo en el campo. «Funciona», dijo, pero la voz que emergió de su garganta no era la suya. Era la voz cascada y profunda de Martín Solano. «El amuleto realmente funciona». Dio unos pasos, adaptándose a la extraña sensación de compartir su cuerpo con otra entidad. No era una posesión completa. Podía sentir a Martín como una presencia respetuosa que ocupaba un rincón de su mente, sin intentar controlarla totalmente. «¿Puedes mostrarme lo que ocurrió?», preguntó Catalina internamente. «¿Puedes ayudarme a entender cómo murieron todos?». La respuesta vino en forma de imágenes vívidas que inundaron su mente. Soldados irrumpiendo en las aldeas al amanecer, arrastrando a la gente fuera de sus casas. El capitán Rodrigo Mendoza leyendo el decreto real que condenaba las tierras a la expropiación. Y finalmente, la masacre cuando los campesinos intentaron resistirse. La intensidad de los recuerdos la hizo caer de rodillas. Lágrimas corrían por su rostro mientras experimentaba el terror y el dolor de aquellos momentos finales. Cuando la visión se desvaneció, se encontró jadeando, sola nuevamente en su propio cuerpo. «Ahora comprendes», susurró, aunque no estaba claro si era ella o un eco de Martín quien hablaba. «Esto es lo que debe conocerse. Esta es la verdad que el rey ha enterrado junto a nosotros». Con renovada determinación, Catalina se incorporó y continuó su camino a través de las catacumbas, siguiendo las runas grabadas. El medallón había vuelto a su estado inerte, pero ella sentía que algo fundamental había cambiado en su interior. Ya no era solo Catalina Montecruz. Ahora portaba consigo las voces y memorias de quienes no podían hablar por sí mismos. Finalmente, el pasadizo desembocó en una pequeña cámara circular donde ardía una antorcha solitaria. El espacio estaba amueblado de forma rudimentaria con una mesa, algunas sillas y varios camastros. Sobre la mesa reposaban un odre de agua y algo de pan duro, el refugio prometido por Damián. Exhausta por la experiencia con el medallón y por la larga caminata, Catalina se dejó caer en uno de los camastros. Mientras el sueño la reclamaba, su mente bullía con las posibilidades que se abrían ante ella. Con el poder del amuleto, podría exponer los crímenes del rey, podría dar voz a quienes fueron silenciados brutalmente. Pero un pensamiento inquietante se deslizó entre sus planes. ¿Estaba dispuesta a confiar en Damián? ¿Podía realmente formar una alianza con criaturas que se alimentaban de sangre humana? ¿Y si todo era parte de un plan más oscuro que ella no alcanzaba a comprender? El sueño la venció antes de encontrar respuestas, pero sus últimos pensamientos fueron para el enigmático vampiro de ojos dorados que la había rescatado de la tumba. Por alguna razón que no lograba explicar, deseaba fervientemente que hubiera sobrevivido al ataque. Mientras tanto, en la superficie, la mansión Valerio ardía envuelta en llamas que se elevaban hacia el cielo nocturno. Entre los restos humeantes, el capitán Rodrigo Mendoza contemplaba con satisfacción el cadáver decapitado de uno de los vampiros más jóvenes del clan. ¿Encontraron al líder?, preguntó al cardenal Gabriel, un hombre enjuto de ojos fanáticos que dirigía la guardia cardenal. «No», respondió este con frustración. «Damián Valerio ha escapado nuevamente, y lo que es peor,
No hay rastro de la mujer. Mendoza frunció el ceño. ¿Qué mujer? Nuestro informante asegura que Valerio rescató a una condenada de la tumba, una rebelde que fue enterrada viva por orden del rey. El capitán palideció. Solo una mujer había recibido tal castigo recientemente. ¿Catalina Montecruz? Está viva. Eso parece, confirmó el cardenal, y ahora está en compañía de criaturas condenadas. Imagina el simbolismo. La mártir que regresa de la tumba para denunciar al rey podría desatar una rebelión como nunca hemos visto. Mendoza miró hacia el horizonte, donde las primeras luces del alba comenzaban a teñir el cielo. Un escalofrío recorrió su espalda al recordar las últimas palabras de Catalina antes de ser enterrada. Prefiero la eternidad en tinieblas que un instante en la cama de ese monstruo. Debemos encontrarla, declaró con voz sombría, y esta vez me aseguraré personalmente de que su muerte sea definitiva. Lo que el capitán ignoraba era que, desde las sombras de un roble cercano, Damián observaba la escena con ojos brillantes de furia apenas contenida. 3 de sus seguidores más jóvenes habían perecido en el ataque, un precio demasiado alto para su ya mermado clan. Pagarán por esto, juró en silencio, cada uno de ellos. Mientras el sol se elevaba sobre las ruinas humeantes, Damián desapareció en las sombras del bosque, dirigiéndose hacia las catacumbas donde esperaba encontrar a Catalina. La alianza entre la mujer que había regresado de la tumba y el vampiro que buscaba venganza apenas comenzaba, y el reino de Oscura pronto sentiría su impacto. En las profundidades de las catacumbas, Catalina se agitaba en un sueño intranquilo. En él se veía a sí misma de pie en la plaza central de Oscura, frente a una multitud que la miraba con asombro. El medallón brillaba con luz cegadora, mientras las voces de los muertos emergían de su garganta, relatando horrores que sacudían los cimientos del reino. Y a su lado, una figura oscura con ojos dorados sonreía, revelando colmillos afilados que goteaban sangre real. La luz mortecina de las antorchas proyectaba sombras danzantes sobre las paredes de las catacumbas. Catalina se ajustó el medallón al cuello mientras recorría con la mirada a los presentes en aquella improvisada asamblea subterránea. Habían pasado 3 semanas desde su huida de la mansión Valerio, 3 semanas en las que el mundo bajo la ciudad de Oscura se había convertido en su nuevo hogar. «No podemos esperar más», declaró Damián, su voz resonando en la cámara circular, donde se habían reunido los supervivientes del clan vampírico y los rebeldes humanos que habían respondido al llamado de Catalina. Las ejecuciones aumentan cada día. Augusto III está aterrorizando a la población para sofocar cualquier rumor sobre tu regreso. Catalina asintió con gravedad. Las noticias que llegaban de la superficie eran desgarradoras. Familias enteras ahorcadas por simple sospecha de traición, pueblos sometidos a toques de queda draconianos, y la Guardia Cardenal realizando registros casa por casa en busca de herejes y criaturas malditas. «El festival de la fundación es en 3 días», señaló Miguel, el joven guardia que había atado sus manos en el ataúd y que ahora formaba parte del círculo íntimo de la rebelión. «El rey y toda la corte estarán en la catedral para la ceremonia del juramento sagrado». Lucía, que permanecía apartada en las sombras, intervino con desdén. «Un rey jurando proteger a un pueblo al que masacra. La hipocresía humana no tiene límites». «Precisamente por eso es el momento perfecto», respondió Catalina, ignorando la provocación de la vampira. «Todos los habitantes de Oscura estarán reunidos, incluyendo a los nobles que normalmente no pisan la ciudad». Damián estudió el rudimentario mapa de la catedral extendido sobre la mesa central. Sus ojos dorados brillaban con intensidad mientras trazaba mentalmente posibles rutas de entrada y escape. «La Guardia Cardenal estará en máxima alerta», advirtió.
Gabriel es fanático, pero no estúpido. Esperará un movimiento nuestro. Catalina tomó el medallón entre sus manos. Durante las últimas semanas había aprendido a controlarlo mejor, a invocar las presencias de los fallecidos sin quedar completamente agotada. Cada día practicaba con las almas de los campesinos masacrados, permitiéndoles hablar a través de ella, registrando sus testimonios que conformarían la base de su acusación pública contra el rey. «No podrán detenerme una vez esté ante el pueblo», afirmó con resolución. «Cuando todos vean que he regresado de la tumba, cuando escuchen las voces de los inocentes asesinados por orden real, te matarán antes de que pronuncies una sola palabra», la interrumpió Lucía con frialdad. «O peor, te capturarán para torturarte públicamente». Un silencio tenso se instaló en la cámara. Catalina y Lucía se sostuvieron la mirada, el antagonismo entre ambas palpable para todos los presentes. «A menos», intervino Damián rompiendo la tensión, «que tengamos un infiltrado en la ceremonia, alguien que pueda desactivar las barreras sagradas que nos impedirían entrar a la catedral». Todas las miradas se dirigieron a Miguel, quien palideció visiblemente. «Yo no creo que pueda regresar», balbuceó el joven guardia. «El capitán Mendoza ha ordenado ejecutar a cualquiera que hubiera estado de servicio la noche de tu entierro. Sospecha que alguien ayudó en tu escape. No necesitamos que regreses a tu puesto», aclaró Damián. «Necesitamos que te infiltres entre los asistentes a la ceremonia y derrames esto en los 4 puntos cardinales del templo». Extrajo de su chaqueta un pequeño frasco de cristal con un líquido rojizo. Sangre de un vampiro alfa mezclada con polvo de huesos consagrados. Neutralizará temporalmente las protecciones religiosas. Miguel tomó el frasco con manos temblorosas, consciente del enorme riesgo que implicaba la misión. «Y mientras tanto», continuó Damián, «Catalina y yo entraremos por las catacumbas que conectan con la cripta de la catedral. Hay un pasaje olvidado que los constructores originales dejaron como ruta de escape durante las antiguas guerras religiosas». Lucía se acercó a la mesa, su elegante figura destacándose incluso en la penumbra de las catacumbas. «¿Y qué hay de mí?», preguntó con voz peligrosamente suave. «¿Acaso no merezco estar en primera línea de esta misión suicida?» Damián la miró con una mezcla de afecto antiguo y firmeza autoritaria. «Tú liderarás al resto del clan en la distracción exterior. Necesitaremos que la atención de la Guardia Cardenal se divida». La respuesta no pareció satisfacer a Lucía, pero se limitó a asentir secamente. Catalina notó la tensión entre ambos vampiros, una dinámica complicada por siglos de historia compartida, a la que ella apenas comenzaba a asomarse. «Hay algo más que debemos considerar», dijo Catalina, apartando momentáneamente su atención del conflicto entre los inmortales. «Hoy, mientras practicaba con el medallón, logré conectar con alguien inesperado». Todos los presentes se volvieron hacia ella con renovado interés. «El príncipe heredero Sebastián», reveló Catalina con voz grave. «El hijo de Augusto III que supuestamente murió de fiebres hace 5 años». Damián entrecerró los ojos, visiblemente sorprendido. «El príncipe está muerto, entonces. Siempre hubo rumores». «Está muerto», confirmó Catalina, «pero no de fiebres. Fue envenenado por su propio padre». Un murmullo recorrió la asamblea. Incluso Lucía, normalmente indiferente a los asuntos humanos, pareció impactada por la revelación. «El príncipe era conocido por sus ideas reformistas», recordó Miguel. «Abogaba por mejores condiciones para los campesinos y limitaciones al poder de la nobleza. Razón suficiente para que Augusto lo eliminara», concluyó Damián con amargura. «El rey siempre ha preferido la opresión como método de gobierno». Catalina se llevó las manos al medallón, que comenzó a brillar con un resplandor dorado. «El príncipe Sebastián quiere justicia tanto como nosotros», dijo con voz que comenzaba a alterarse, mezclándose con un timbre más grave y refinado.
y está dispuesto a ayudarnos a través de mí. Ante la mirada atónita de todos, la postura de Catalina cambió. Su espalda se irguió con la elegancia propia de la realeza. Sus manos adoptaron una posición distinguida y cuando habló, la voz que emergió de sus labios pertenecía indudablemente a un joven educado en la corte. «Saludos, señores de la noche y rebeldes valientes», dijo el príncipe Sebastián a través de Catalina. «Mi padre ha traicionado no solo los ideales de la corona, sino también la sangre de su sangre. Su tiranía debe terminar, y estoy dispuesto a guiarlos por los pasadizos secretos que solo la familia real conoce». Damián se acercó con cautela, estudiando el fenómeno con curiosidad centenaria. «¿Cómo podemos confiar en ti, Alteza? Después de todo, eres hijo del tirano». Una sonrisa triste se dibujó en el rostro de Catalina, mientras el espíritu del príncipe respondía: «Porque incluso en la muerte sigo siendo el heredero legítimo de Oscura, y porque mi padre no solo me arrebató la vida, sino también a la mujer que amaba, una mujer que llevaba en su vientre al verdadero futuro del reino». La revelación cayó como un rayo sobre la asamblea. El príncipe Sebastián no solo había sido asesinado por cuestiones políticas, había sido eliminado para evitar una línea sucesoria que amenazaba los planes de Augusto III. «¿Quién era ella?», preguntó Damián, intuyendo que esta información podría ser crucial. Los ojos de Catalina, ahora dominados por la presencia del príncipe, se humedecieron. «Isabela Valerio, descendiente de la antigua nobleza del norte, la última de un linaje que mi padre juró exterminar». Damián retrocedió como si hubiera recibido un golpe físico. Lucía ahogó un grito y se acercó rápidamente a la mesa. «¿Valerio?», repitió Damián con voz estrangulada. «¿Estás seguro de que ese era su apellido?». «Tan seguro como de mi propia muerte», respondió el príncipe. «Isabela era la última de su familia, criada en secreto por sirvientes leales, después de la masacre ordenada por mi abuelo. Nos conocimos durante una cacería real. Me cautivó su espíritu libre y su conocimiento de las antiguas tradiciones. Cuando mi padre descubrió nuestra relación y su embarazo, ordenó 2 muertes. La mía, lenta y dolorosa a través del veneno, y la de ella, rápida y brutal, decapitada como sus antepasados». Damián se alejó hacia un rincón oscuro de la cámara, visiblemente afectado. Catalina percibió su conmoción incluso a través de la presencia del príncipe que ocupaba parcialmente su conciencia. «Isabela era mi hermana menor», reveló finalmente Damián, su voz apenas un susurro. «Creí que había muerto junto con el resto de la familia durante la purga. Nunca supe que había sobrevivido, que había crecido, vivido, amado». El dolor en su voz era tan profundo que incluso Lucía, normalmente distante, se acercó para colocar una mano consoladora sobre su hombro. La presencia del príncipe comenzó a debilitarse, y Catalina sintió cómo recuperaba gradualmente el control de su cuerpo. «El príncipe está agotado», explicó mientras el brillo del medallón disminuía. «La comunicación con los espíritus más recientes consume más energía». Cuando finalmente la presencia de Sebastián se desvaneció por completo, Catalina se tambaleó, agotada por el esfuerzo de la canalización. Damián, pese a su propio tormento emocional, se movió con velocidad sobrehumana para sostenerla antes de que cayera. «Necesitas descansar», le dijo, guiándola hacia un asiento improvisado. «Has canalizado demasiados espíritus hoy». «Estoy bien», insistió ella, aunque la palidez de su rostro y el temblor de sus manos la desmentían. «Esto cambia nuestros planes, ¿no es así?». Damián asintió lentamente, su mirada perdida en recuerdos centenarios. «Ahora es personal de una manera que ni siquiera yo esperaba. El rey no solo exterminó a mi clan, también asesinó a mi sobrina o sobrino nonato, la continuación de nuestro linaje. Esto aumenta el riesgo,
advirtió Lucía, su voz inusualmente suave al dirigirse a su líder. La ira nubla el juicio, incluso el de criaturas como nosotros. —O lo aclara —rebatió Damián, una nueva determinación brillando en sus ojos dorados. Ahora sé que no solo busco venganza por el pasado, sino justicia por un futuro que me fue arrebatado. Miguel, quien había permanecido en silencio durante la revelación, se aclaró la garganta. El festival comienza al anochecer de pasado mañana. Si vamos a actuar, debemos prepararnos ahora. Catalina se incorporó con esfuerzo, rechazando la ayuda de Damián con un gesto amable pero firme. Necesitaré un día entero para recuperar fuerzas y preparar la canalización más importante. No solo invocaré al príncipe Sebastián y a los campesinos masacrados, también a Isabela. La mirada de Damián se cruzó con la suya, una mezcla de esperanza y dolor reflejada en sus ojos inmortales. —¿Podrás hacerlo? —preguntó, la vulnerabilidad evidente en su voz por primera vez desde que Catalina lo conocía. Isabela murió hace 5 años, y jamás tuve contacto con ella en vida. El vínculo de sangre trasciende el tiempo y la muerte, respondió Catalina con seguridad, y el medallón responde al deseo genuino de justicia. Si alguien merece ser escuchada, es ella. La reunión se disolvió poco después, cada participante dirigiéndose a cumplir con las tareas asignadas para la gran confrontación. Miguel partiría al amanecer para infiltrarse en la ciudad alta, mientras los vampiros del clan prepararían las distracciones necesarias para la noche del festival. Catalina se retiró a la pequeña alcoba que había convertido en su refugio personal dentro de las catacumbas. Sentada sobre un catre improvisado, contempló el medallón con renovado respeto. Su poder era mayor de lo que Damián le había explicado inicialmente, y sospechaba que incluso él desconocía los verdaderos límites del artefacto. Un suave golpe en la roca que hacía las veces de puerta interrumpió sus pensamientos. —Adelante —dijo, sabiendo por instinto quién era su visitante. Damián entró con ese movimiento fluido que recordaba a Catalina que, a pesar de su apariencia humana, el vampiro era algo completamente diferente a ella. —Necesito preguntarte algo —dijo él sin preámbulos, sentándose frente a ella en un pequeño banco de piedra—. Algo que me atormenta desde que descubrí lo de Isabela. Catalina asintió, invitándolo a continuar. El príncipe mencionó que Isabela conocía las antiguas tradiciones, continuó Damián, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Eso significa que sabía lo que era yo, lo que era nuestra familia. ¿Y te preguntas si ella sabía que eras un vampiro?, completó Catalina. ¿Si conocía la verdadera naturaleza de su linaje? Damián asintió, la inquietud evidente en su mirada. Mañana podrás preguntárselo tú mismo, respondió ella con suavidad, pero mi intuición me dice que sí lo sabía. El príncipe la describió como conocedora de las antiguas tradiciones, y enamorada de ella a pesar de eso. O quizás, debido a eso, un silencio contemplativo se instaló entre ambos. Catalina observó el rostro del vampiro, tan aparentemente joven y a la vez marcado por siglos de existencia. Había aprendido a leer sus expresiones, a detectar los sutiles cambios que revelaban sus emociones más profundas. —¿Cómo es? —preguntó súbitamente. —Vivir tanto tiempo, ver pasar las épocas, las personas. Damián consideró la pregunta durante largo rato antes de responder. Es una bendición y una maldición entrelazadas hasta volverse indistinguibles, dijo finalmente. Ves imperios alzarse y caer, ves las mismas atrocidades repetirse bajo distintos nombres, ves el progreso y el retroceso danzando en círculos interminables. Suena solitario, comentó Catalina. Lo es, admitió él. Incluso rodeado de los tuyos, existe una soledad fundamental en la inmortalidad. Cada década que pasa te aleja más de lo que una vez fuiste, de la humanidad que alguna vez compartiste con los mortales. Catalina,
Se sorprendió a sí misma extendiendo la mano para tocar la de Damián, un gesto instintivo de consuelo ante la melancolía que percibía en él. La piel del vampiro estaba fría al tacto, pero no desagradablemente. ¿Por eso me salvaste?, preguntó. ¿Porque viste algo en mí que te recordó a tu propia humanidad perdida? Damián observó sus manos unidas con expresión indescifrable. Te salvé porque vi valor en ti, respondió lentamente. Porque en un mundo donde la mayoría agacha la cabeza ante la tiranía, tú te mantuviste erguida hasta el final. Y sí, quizás también porque me recordaste lo que significa luchar por algo más grande que uno mismo. Sus miradas se encontraron, y Catalina sintió una conexión que trascendía la alianza estratégica que habían formado. Durante estas semanas habían pasado de ser extraños, unidos por la conveniencia, a algo más complejo, un vínculo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. El momento se rompió cuando Lucía apareció en la entrada de la alcoba. Sus ojos fríos se posaron en las manos entrelazadas de Catalina y Damián antes de dirigirse a su líder. «Los exploradores han regresado», anunció con voz cortante. «Traen noticias urgentes de la superficie». Damián se levantó inmediatamente. «¿Qué ocurre?» «El rey ha adelantado la ceremonia del juramento», informó Lucía. «No será en 3 días, sino mañana al anochecer». El impacto de la noticia sacudió a ambos. Los planes meticulosamente trazados quedaban trastocados por esta nueva información. «¿Cómo lo supo?», murmuró Catalina, la preocupación evidente en su voz. «Es como si hubiera anticipado nuestros movimientos». «Tenemos un traidor entre nosotros», declaró Lucía sin rodeos. «No es coincidencia que el rey modifique sus planes justo cuando decidimos actuar». Damián se tensó visiblemente. El clan y los rebeldes humanos habían convivido en las catacumbas durante semanas. La confianza, ya de por sí frágil entre especies tan diferentes, podría desmoronarse ante la sospecha de traición. «No acusemos sin pruebas», advirtió. «Podría haber otras explicaciones». «¿Cómo cuáles?», desafió Lucía. «¿Coincidencia divina?» «No seas ingenuo, Damián. Alguien está filtrando información». Catalina se puso en pie, el medallón brillando tenuemente contra su pecho como si respondiera a la intensidad del momento. «Hay una forma de averiguarlo», declaró. «El medallón no solo permite comunicarse con los muertos, también revela verdades ocultas en los corazones de los vivos». Damián la miró con sorpresa. «¿Estás segura? No me hablaste de esa propiedad». «Porque acabo de descubrirla», confesó Catalina. «Durante mi conexión con el príncipe Sebastián, pude percibir fragmentos de los pensamientos de quienes nos rodeaban, como ecos lejanos pero reveladores». «Entonces, úsalo», exigió Lucía. «Descubre quién nos ha traicionado antes de que sea demasiado tarde». Catalina vaciló, consciente del poder y la responsabilidad que implicaba tal capacidad. «No es tan simple. La intrusión en mentes ajenas sin consentimiento tiene un precio para el medallón y para mí». «¿Qué precio?», preguntó Damián, su preocupación evidente. Antes de que Catalina pudiera responder, un estruendo sacudió las catacumbas. Gritos y el inconfundible sonido de armas chocando resonaron desde la cámara principal. «¡Nos atacan!», exclamó Lucía, sus colmillos extendiéndose instintivamente. «La Guardia Cardenal ha encontrado la entrada». Damián tomó a Catalina del brazo. «No hay tiempo para buscar traidores ahora, debemos evacuar». Pero cuando se disponían a salir, la figura imponente del capitán Rodrigo Mendoza apareció en la entrada de la alcoba, flanqueado por 4 guardias con ballestas cargadas. Sus ojos se fijaron en Catalina con una mezcla de triunfo y desprecio. «La muerta viviente y el monstruo de la noche», dijo con una sonrisa cruel. «¡Qué conmovedor! El rey estará complacido cuando le entregue vuestras cabezas». Lucía se lanzó hacia el capitán con velocidad sobrehumana, pero una flecha con punta de plata atravesó su hombro haciéndola caer con un grito de dolor.
La plata, venenosa para los vampiros, comenzó a quemar su carne inmortal desde dentro. Damián se movió para proteger a Catalina, colocándose entre ella y las ballestas. «¡Corre!», le ordenó en voz baja. «Toma el pasaje norte, te alcanzaré». «No te dejaré», protestó ella, aferrándose al medallón que comenzaba a brillar intensamente. El capitán Mendoza avanzó, su espada desenvainada. «Esta vez me aseguraré de que no quede nada de ti para enterrar, Catalina. Y en cuanto a tu amante no muerto...». No pudo terminar la frase. El medallón en el pecho de Catalina emitió un destello cegador que inundó la pequeña cámara. Cuando la luz se disipó, Catalina había cambiado. Su postura era regia, sus ojos brillaban con un fulgor sobrenatural, y cuando habló, la voz del príncipe Sebastián emergió de sus labios con autoridad indiscutible. «Arrodíllate ante tu legítimo príncipe, capitán Mendoza». La conmoción paralizó momentáneamente a los guardias. Mendoza retrocedió un paso, el color abandonando su rostro. «Imposible», murmuró. «El príncipe está muerto». «Por tu complicidad», acusó la voz del príncipe a través de Catalina. «Tú sostuviste la copa que contenía el veneno que mi padre me hizo beber. Tú vigilaste mi agonía durante 3 días, y tú, personalmente, decapitaste a la mujer que amaba». El medallón brillaba cada vez con más intensidad, y a la voz del príncipe comenzaron a sumarse otras. Isabella Valerio, los campesinos masacrados, todas las víctimas de la tiranía de Augusto III, hablando al unísono a través de Catalina en un coro espectral que helaba la sangre. Los guardias, aterrorizados ante lo que consideraban una manifestación demoníaca, soltaron sus armas y huyeron. Solo Mendoza permaneció en su lugar, paralizado por el miedo y la culpa. Damián aprovechó la distracción para acercarse a Lucía y extraer la flecha de su hombro. La vampira estaba debilitada pero viva, sus poderes regenerativos luchando contra el veneno de la plata. El resplandor del medallón comenzó a fluctuar. Catalina estaba canalizando demasiados espíritus a la vez, una hazaña que nunca había intentado y que consumía rápidamente sus fuerzas vitales. «Sebastián, Isabel, a todos vosotros», dijo Damián dirigiéndose a las presencias que hablaban a través de Catalina, «debéis retroceder, la estáis matando». Las voces se silenciaron gradualmente y Catalina cayó de rodillas, exhausta pero consciente. El medallón volvió a su estado normal, aunque un débil pulso de luz persistía en su centro. Mendoza, aprovechando el momento, intentó desenvainar una daga oculta, pero Damián fue más rápido. Con un movimiento que apenas registró el ojo humano, el vampiro inmovilizó al capitán contra la pared rocosa, sus colmillos a centímetros del cuello del hombre. «Dame una razón para no drenar hasta la última gota de tu sangre traidora», gruñó Damián, su habitual compostura reemplazada por una furia primordial. «Espera», intervino Catalina con voz débil, levantándose con esfuerzo. «Lo necesitamos vivo. Él es nuestra entrada al palacio». Damián aflojó ligeramente su agarre, aunque sus ojos seguían fijos en la yugular palpitante del capitán. «Explícate». Catalina se acercó tambaleante, el medallón nuevamente entre sus manos. «El príncipe me ha mostrado algo mientras lo canalizaba. Mendoza no solo es el brazo ejecutor del rey, también es el guardián de sus secretos más oscuros». Los ojos del capitán se ensancharon con terror genuino. «No sabes de qué hablas», balbuceó. «Oh, pero lo sé», replicó Catalina, una sonrisa agotada pero triunfal en sus labios. «Sé sobre la cámara oculta bajo el palacio, sé sobre los rituales que Augusto realiza para mantener su juventud, y sé sobre el verdadero propósito del Festival de la Fundación». Mendoza palideció aún más, confirmando involuntariamente las palabras de Catalina. Damián miró a la joven con asombro. «¿De qué estás hablando?» «El rey no solo es un tirano», explicó Catalina, su mirada fija en el aterrorizado capitán. «Es algo peor, algo que ni siquiera tú,
con toda tu inmortalidad, podrías imaginar. El eco de pasos y voces acercándose les recordó que la batalla continuaba en las cámaras principales. No tenían mucho tiempo. «Llévate a Lucía», ordenó Catalina a Damián. «Yo me ocuparé del capitán». «No te dejaré sola con él», protestó el vampiro. «Confía en mí», insistió ella, el medallón emitiendo un débil resplandor que parecía responder a su determinación. «Sé lo que hago». Tras un momento de duda, Damián asintió. Recogió a Lucía, quien apenas se mantenía consciente debido al veneno de la plata, y se dirigió hacia la salida. Antes de desaparecer en el pasadizo, miró por última vez a Catalina. «Te encontraré en la catedral mañana al anochecer», prometió, pase lo que pase. Cuando quedaron solos, Catalina se acercó al capitán Mendoza, quien la observaba con una mezcla de terror y desconcierto. «¿Qué eres realmente?», preguntó el hombre, su voz apenas un susurro. Catalina colocó el medallón directamente sobre el corazón del capitán. «Soy la voz de los que silenciaste», respondió con serenidad. «Y ahora tú serás mi voz dentro del palacio». El medallón comenzó a brillar con intensidad renovada y los gritos de Mendoza fueron ahogados por el estruendo de la batalla que se libraba en las catacumbas, mientras una verdad más oscura que cualquier noche se preparaba para emerger durante el Festival de la Fundación. Parte 4. La Catedral de San Sebastián resplandecía bajo la luz de cientos de velas, transformando su antigua piedra gris en oro líquido que fluía por columnas y arcadas. Nobles, ataviados en sus mejores galas, y plebeyos con sus ropas de fiesta, se congregaban en la nave central, mientras los cánticos sagrados elevaban oraciones al cielo. El Festival de la Fundación, la celebración más importante de Oscura, había comenzado con inusitada pompa, como si el rey Augusto III quisiera ahogar los rumores de rebelión en un mar de esplendor. En el altar mayor, el obispo realizaba los preparativos para el juramento sagrado, la ceremonia en la que el monarca renovaba su compromiso con el reino y recibía la bendición divina. A su lado, el capitán Rodrigo Mendoza permanecía inmóvil, su rostro una máscara impasible que ocultaba el tumulto interior provocado por el medallón que ahora controlaba su voluntad. Bajo las losas de la cripta, Catalina y Damián aguardaban. Ella vestía un sencillo traje blanco, símbolo de la pureza que una vez intentaron enterrar. Él, completamente de negro, como la sombra que siempre había sido. Entre ellos, una complicidad forjada en el peligro y la comprensión mutua que trascendía las barreras de la vida y la muerte. «¿Estás lista?», preguntó Damián, sus ojos dorados fijos en los de ella. Catalina asintió, tocando el medallón que pulsaba contra su pecho como un segundo corazón. «Los espíritus están inquietos esta noche. Sienten que se acerca el momento de la verdad». «Miguel debe haber cumplido su parte», observó Damián, percibiendo el debilitamiento de las barreras sagradas que normalmente mantendrían a los suyos alejados del templo. «Lucía y los demás estarán en posición». Un eco apagado de trompetas llegó hasta ellos, anunciando la llegada del rey a la catedral. Catalina cerró los ojos brevemente, su mano buscando instintivamente la de Damián. «Pase lo que pase esta noche», dijo en voz baja, «quiero que sepas que no me arrepiento de nada, ni siquiera de haber sido enterrada viva». Damián estrechó su mano, ese simple gesto cargado con el peso de sentimientos que un ser inmortal creía haber olvidado. «En 400 años nunca encontré un alma como la tuya, Catalina Montecruz». Sus miradas se encontraron en un momento de perfecta comprensión, antes de que el deber los reclamara nuevamente. «Es la hora», anunció Catalina, sintiendo a través del medallón que Mendoza había activado el mecanismo oculto bajo el altar mayor. El rey se prepara para el ritual. Arriba, en la nave central de la catedral,
Un silencio reverente se instaló cuando Augusto III avanzó hacia el altar. A sus 45 años, el monarca mostraba una vitalidad que desmentía las cicatrices que las campañas militares y el peso de la corona deberían haber dejado en él. Su rostro, de una belleza casi inhumana, parecía no haber envejecido desde su coronación, detalle que los cortesanos atribuían a una excepcional genética real. El obispo comenzó la letanía del juramento, sus palabras resonando en las bóvedas centenarias, mientras el rey se arrodillaba para recibir la bendición. Fue en ese preciso instante cuando las puertas de la cripta se abrieron de golpe. El grito ahogado de la multitud se elevó como una ola cuando Catalina emergió, el medallón en su pecho brillando con luz sobrenatural, flanqueada por Damián, cuyos ojos dorados resplandecían en la penumbra. Tras ellos, como una procesión espectral, avanzaban los miembros del clan vampírico, sus figuras etéreas contrastando con la solidez de los muros sagrados. «¡Blasfemia!», gritó el obispo, dejando caer el cáliz ceremonial. «Guardias, proteged al rey de estas abominaciones». Pero los guardias no se movieron. Mendoza, con una sonrisa que desmentía su habitual severidad, levantó una mano para detenerlos. «El rey no necesita protección», declaró con voz clara que resonó en toda la catedral. «Es el pueblo quien debe ser protegido de él». Augusto III se incorporó lentamente, su rostro contorsionado por una furia apenas contenida. «Capitán Mendoza, ¿qué significa esta traición?». Catalina avanzó por el pasillo central, cada paso firme, a pesar de los murmullos y gestos de horror que su presencia provocaba. Para la mayoría de los presentes, contemplaban a una muerta que caminaba entre los vivos. «No es él quien habla, Augusto», dijo Catalina, su voz amplificada por el poder del medallón. «Soy yo, Catalina Montecruz, a quien mandaste enterrar viva por el crimen de defender a los inocentes». Un nuevo murmullo recorrió la congregación. Algunos recordaban la ejecución, otros habían escuchado los rumores. Todos observaban ahora con una mezcla de terror y fascinación. «Esta mujer fue juzgada y condenada legalmente por traición», respondió el rey, manteniendo la compostura. «Su presencia aquí solo prueba la intervención de poderes oscuros. Mírenla. Acompañada por criaturas malditas, profana nuestro templo en el día más sagrado». Damián dio un paso al frente, sus movimientos fluidos como el agua nocturna. «Hablas de oscuridad, Augusto, cuando tú mismo te alimentas de ella cada luna nueva». El rostro del rey palideció brevemente, un destello de temor cruzando sus ojos antes de ser reemplazado por una máscara de indignación real. «Este es el momento», susurró Catalina, sintiendo cómo el medallón palpitaba con renovada intensidad. Cerró los ojos y dejó que el poder del amuleto la invadiera completamente. El resplandor dorado que emanaba de su pecho se intensificó hasta volverse cegador. Cuando volvió a abrir los ojos, ya no era solo Catalina quien miraba a través de ellos. Un coro de voces emergió de su garganta cuando habló, una sinfonía de los silenciados que ahora reclamaban justicia. «Yo, príncipe Sebastián, legítimo heredero de Oscura, acuso a Augusto III de patricidio y regicidio», declaró la voz de un joven noble a través de Catalina. «Envenenó a nuestro padre para usurpar el trono antes de tiempo y a mí me eliminó para asegurar su poder absoluto». Un jadeo colectivo recorrió la catedral. Nobles que habían servido fielmente al rey intercambiaron miradas de confusión y sospecha. La voz cambió, suavizándose en tonos femeninos, pero manteniendo la misma intensidad acusadora. «Yo, Isabella Valerio, acuso a Augusto III de infanticidio. Ordenó mi ejecución mientras llevaba en mi vientre al heredero legítimo de la corona. Un niño que uniría los antiguos linajes y traería paz a estas tierras». Damián dio un paso adelante, su rostro normalmente impasible, ahora marcado por el dolor ante las palabras de su hermana perdida. «¡Mentiras!»,
rugió Augusto, pero su voz carecía de la seguridad habitual. Esta es una conspiración orquestada por criaturas infernales para desestabilizar el reino. Catalina avanzó hacia el altar, el medallón proyectando ahora imágenes espectrales alrededor de ella. Escenas fragmentadas de las masacres, del envenenamiento del príncipe, de la decapitación de Isabela. Los nobles y plebeyos retrocedían a su paso, algunos cayendo de rodillas en señal de respeto o terror. «El verdadero demonio eres tú, Augusto», dijo Catalina con su propia voz, momentáneamente liberada del coro espectral. «Y ha llegado el momento de revelar tu naturaleza». Con un gesto imperioso, ordenó a Mendoza activar el mecanismo secreto bajo el altar. El capitán, aún bajo el influjo del medallón, obedeció sin vacilar. Un sonido metálico resonó en la catedral y ante el asombro general, el altar mayor comenzó a deslizarse, revelando un pasadizo que descendía hacia las entrañas de la tierra. «Por 300 años», continuó Catalina, «los reyes de la dinastía oscura han mantenido un pacto impío, no con Dios, como pretenden en esta ceremonia, sino con fuerzas primordiales que exigen sangre a cambio de poder y longevidad». El pánico comenzó a extenderse entre los presentes. Algunos intentaron huir, pero las puertas de la catedral permanecían cerradas, custodiadas por miembros del clan vampírico, cuya presencia resultaba, irónicamente, menos aterradora que las revelaciones sobre su monarca. «¡Blasfemia!», gritó nuevamente el obispo, pero su voz temblorosa traicionaba un conocimiento que pretendía negar. «El rey es el ungido de Dios. El rey es un demonio con corona», rebatió Damián, avanzando junto a Catalina hacia el pasadizo revelado. «Y a diferencia de los míos, que solo tomamos la sangre necesaria para sobrevivir, él ha sacrificado generaciones enteras para mantener una juventud artificial». Augusto III, acorralado entre las acusaciones y el pasadizo que revelaba su secreto más oscuro, mostró finalmente su verdadera naturaleza. Con un rugido inhumano, desgarró sus vestiduras ceremoniales, revelando un cuerpo cubierto de runas antiguas que pulsaban con una luz rojiza enfermiza. «¡Necios!», gritó, su voz distorsionada por una rabia sobrehumana. «¿Creéis que podéis desafiarme en la noche de mi renovación? He bebido la sangre de 100 doncellas inocentes durante 3 siglos. Su vitalidad corre por mis venas». Un nuevo horror se apoderó de los presentes al comprender la magnitud de la perversión real. Las desapariciones periódicas de jóvenes, atribuidas a desgracias o fugas, adquirían ahora un significado siniestro. El rey extendió sus manos, de las que emergieron garras negras como el ónix. Sus ojos, antes de un azul cristalino, ardían ahora con un fuego carmesí. «¡Guardias!», ordenó con voz atronadora. «Masacrad a estos traidores y traedme a la mujer del medallón. Su sangre, mezclada con la de los no muertos, completará mi inmortalidad perfecta». Pero los guardias vacilaron. La visión de su monarca transformado en una criatura de pesadilla, sumada a las revelaciones sobre sus crímenes, había quebrado años de lealtad condicionada. Algunos incluso arrojaron sus armas, incapaces de procesar la realidad que se develaba ante ellos. Catalina avanzó directamente hacia el rey monstruoso, el medallón brillando con intensidad cegadora. A su alrededor, las presencias espectrales de todas las víctimas de Augusto se manifestaban como neblinas luminosas que parecían protegerla. «Tu reinado de terror termina esta noche, Augusto», declaró con voz serena. «No solo has traicionado a tu pueblo y a tu familia, has traicionado tu propia humanidad». El rey se abalanzó sobre ella con velocidad inhumana. Pero Damián se interpuso, recibiendo el impacto de las garras que desgarraron su carne inmortal.
El vampiro contraatacó con su propia fuerza sobrenatural, arrojando al monarca contra una columna que se resquebrajó con el impacto. «¡Ahora, Catalina!», gritó Damián, sujetando momentáneamente al rey. «¡Usa el medallón!». Catalina cerró los ojos y canalizó todo el poder del amuleto. Las voces de los muertos se elevaron en un coro ensordecedor que resonó en cada rincón de la catedral. El medallón pulsaba con un ritmo frenético, consumiendo rápidamente su fuerza vital a cambio de un poder que trascendía la vida y la muerte. «Por la sangre derramada injustamente», recitó, repitiendo palabras que parecían llegar a ella desde el propio medallón. «Por las vidas truncadas prematuramente, por la justicia largamente negada, yo te condeno, Augusto III, a enfrentar a aquellos que silenciaste». Un portal de luz dorada se abrió entre Catalina y el rey, que se debatía furiosamente contra el agarre de Damián. Del portal emergieron manos espectrales, cientos, miles de ellas, que se extendieron hacia el monarca. «¡No! ¡No podéis tocarme!», chilló Augusto, su arrogancia real convertida en terror primitivo. «Soy vuestro rey, vuestro señor por derecho divino». «No eres señor de nada», respondió Catalina, las voces de los muertos resonando junto a la suya. «Eres un ladrón de vidas que ahora debe pagar su deuda». Las manos espectrales se cerraron sobre el rey, arrastrándolo inexorablemente hacia el portal. Augusto luchaba con fuerza demoníaca, sus garras dejando surcos en el suelo de mármol, sus rugidos sacudiendo los vitrales centenarios. Pero era inútil. Por cada mano que despedazaba, surgían 10 más, incansables, implacables. Damián retrocedió, observando el espectáculo sobrenatural, con una mezcla de asombro y preocupación. Podía sentir cómo el medallón estaba drenando la vida de Catalina para mantener el portal abierto. Si continuaba así, pronto no quedaría nada de ella. «¡Catalina!», gritó, acercándose tanto como el poder del medallón se lo permitía. «¡Detente! ¡Te está matando!». Ella le dirigió una mirada llena de serena determinación. «Esto es lo que debo hacer, Damián. La justicia tiene un precio». «No así», insistió él, extendiendo una mano hacia ella sin poder alcanzarla. «Hay otro camino». Mientras tanto, el rey había sido arrastrado hasta el borde del portal. Solo sus manos, aferradas con fuerza sobrehumana al marco de luz, impedían que fuera engullido completamente. «¡Os maldigo a todos!», gritó Augusto con desesperación. «Oscura caerá en la anarquía sin mí. Los reinos vecinos os devorarán como lobos a un cordero sin pastor». Catalina sintió que sus fuerzas se agotaban. El medallón extraía ahora directamente de su esencia vital, llevándola peligrosamente cerca del umbral de la muerte. Pero no podía detenerse. No cuando estaba tan cerca de completar la misión que había comenzado aquel día en la plaza, cuando eligió enfrentarse al tirano en lugar de doblegarse. Fue entonces cuando sintió una mano fría, pero reconfortante sobre la suya. Lucía, la vampira que tanto la había despreciado, estaba a su lado. «No permitiré que mueras, humana», declaró con su habitual desdén, aunque ahora teñido de un respeto reluctante. «Damián nunca me lo perdonaría». La vampira colocó su otra mano sobre el medallón, ofreciendo su propia energía inmortal para alimentar el portal. Alrededor de ellas, otros miembros del clan se acercaron, formando un círculo y extendiendo sus manos hacia el amuleto. «No luchamos durante siglos para perder ahora», dijo uno de ellos. «Por Isabela», añadió otro. «Por todos los nuestros que ardieron en la purga», completó un tercero. Damián se unió al círculo, sus ojos dorados fijos en los de Catalina. «Juntos», le dijo simplemente. La energía combinada de los vampiros fluyó a través del medallón, potenciando su poder sin continuar drenando la vida de Catalina. El portal se expandió, sus bordes ondulantes estabilizándose en un círculo perfecto de luz dorada. Las últimas fuerzas del rey flaquearon. Sus dedos,
ahora más similares a garras de una bestia antigua que a manos humanas, se desprendieron del borde del portal. Con un último alarido que parecía contener toda la maldad acumulada durante siglos, Augusto III fue arrastrado al interior del vórtice luminoso. El portal se cerró con una implosión silenciosa, dejando tras de sí un vacío donde antes había estado el altar mayor. El medallón en el pecho de Catalina emitió un último pulso brillante y luego se apagó, su propósito finalmente cumplido. Un silencio reverente cayó sobre la catedral. Nobles, clérigos y plebeyos permanecían inmóviles, tratando de asimilar el extraordinario espectáculo que acababan de presenciar. ¿Era la liberación de un tirano? ¿El triunfo de fuerzas sobrenaturales? ¿O simplemente el inevitable ajuste de cuentas que la historia siempre termina por ejecutar? Catalina se tambaleó, agotada pero viva. Damián la sostuvo con gentileza, sus brazos inmortales ofreciéndole un apoyo que iba más allá de lo físico. «Se acabó», murmuró ella. «No», corrigió Damián, mirando a la multitud aún conmocionada. «Apenas comienza». En los días siguientes, una extraña alianza comenzó a formarse en el reino de Oscura. Con el rey desaparecido y su dinastía extinta, el vacío de poder amenazaba con desatar el caos que Augusto había profetizado en sus últimas palabras. Fue el príncipe Sebastián, hablando una última vez a través de Catalina antes de partir definitivamente hacia el descanso eterno, quien propuso la solución: un consejo mixto de humanos y no muertos, unidos por el objetivo común de reconstruir un reino basado en la justicia y la coexistencia. Mi hermana murió soñando con un mundo donde los antiguos linajes pudieran reconciliarse, dijo la voz del príncipe. Honrad su memoria haciendo realidad ese sueño. Muchos se opusieron, por supuesto. Siglos de superstición y miedo no podían borrarse en días. Pero cuando Catalina mostró las pruebas de los crímenes de Augusto, las cámaras bajo el palacio con sus instrumentos de tortura ritual, los registros detallados de las doncellas sacrificadas, las riquezas acumuladas a costa del sufrimiento del pueblo, incluso los más escépticos tuvieron que reconocer que lo sobrenatural no era necesariamente sinónimo de maldad. En una ceremonia íntima realizada en las catacumbas, lejos de miradas curiosas, Catalina depositó el medallón de Morgana sobre el altar improvisado donde descansaban los restos recuperados de Isabela Valerio y su hijo nonato. «Cumpliste tu propósito», le dijo al amuleto. «Ahora descansa junto a quienes ya encontraron su paz». Damián, observándola desde las sombras, se acercó silenciosamente. «¿No lo extrañarás?», preguntó. «El poder de hablar con los muertos, de canalizar sus voces». Catalina sonrió, tomando su mano fría entre las suyas. «Los muertos ya han dicho todo lo que necesitaban decir. Es hora de que los vivos y los que existen entre la vida y la muerte construyan algo nuevo». El vampiro estudió su rostro, ese rostro mortal que había llegado a significar más para él que siglos de existencia solitaria. «¿Y qué hay de nosotros, Catalina Montecruz? ¿Qué construiremos tú y yo?» Ella se acercó eliminando la distancia que separaba sus mundos. «Algo que trascienda la vida y la muerte», respondió simplemente antes de sellar su respuesta con un beso que prometía un futuro tan incierto como esperanzador. Mientras tanto, en la superficie, Oscura comenzaba su transformación. Las antiguas leyes de persecución fueron derogadas. Los clanes vampíricos emergieron de las sombras, ofreciendo conocimientos acumulados durante siglos a cambio de convivencia pacífica. Y en el centro de esta revolución silenciosa estaban ellos, la mujer que regresó de la tumba y el vampiro que le dio una segunda oportunidad. En las noches podía vérseles recorriendo las calles de la ciudad, él con sus ojos dorados brillando en la oscuridad,
Ella con una sonrisa que hablaba de secretos compartidos y batallas ganadas juntos. Los habitantes de Oscura los saludaban con una mezcla de respeto y curiosidad, algunos incluso con afecto genuino. Porque si algo habían aprendido de la caída de Augusto III, era que los verdaderos monstruos no siempre tienen colmillos, y que la verdadera inmortalidad no se encuentra en rituales oscuros, sino en el legado que dejamos en quienes nos sobreviven. Y mientras Catalina y Damián contemplaban el amanecer desde la seguridad de la sombra, ella disfrutando plenamente de la luz, él apreciándola a través de sus ojos, ambos sabían que su historia apenas comenzaba. Una historia tan improbable como poderosa, la de una mortal que enseñó a amar a un inmortal, y un vampiro que le mostró a una revolucionaria que la justicia verdadera transciende incluso la muerte.